Estimados aprendices, a continuación vamos a dar desarrollo a la temática propuesta. Construcción de algoritmos para la interpretación de requerimientos del usuario. ¿Sí? Aquí tenemos nuestro plan de acción. Sabemos que el programa que estamos trabajando es técnico en programación de software, ¿sí? Nombre de instructor, el horario. La competencia que vamos a desarrollar es analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. El resultado de aprendizaje que vamos a obtener es interpretar el diagrama para identificar el modelo de datos. Como criterio tenemos, representa procesos del sistema a partir de la construcción de algoritmos como parte de la solución a situaciones planteadas utilizando lenguajes de programación orientadas a objetos. Problemas de contexto a resolver. Lo hemos sintetizado de la siguiente manera. Representar los requerimientos del usuario por medio de la lógica algorítmica. Como evidencia de estas actividades, vamos a encontrar un taller de investigación, el desarrollo de algoritmos en DFD y un mapa conceptual. ¿Sí? La actividad está definida en 3 tiempos: inicio, desarrollo y cierre. Entonces, en inicio encontramos para nuestra agenda del día de hoy la conexión, que contiene el saludo, presentación personal y de la sesión. Cultivar el sentido de pertenencia por la entidad, que es el himno del SENA. Actividad separadora, video, algo está cambiando. En desarrollo tenemos la explicación de la plataforma a utilizar para el desarrollo de la formación. Desarrollo del tema, construcción de algoritmos para la interpretación de requerimientos del usuario. Pautas para uso del aplicativo de FD. En el cierre encontramos las conclusiones, dudas y compromisos. ¿Sí? Como recursos tenemos la plataforma Meet, que es donde vamos a realizar las videoconferencias, el grupo de WhatsApp, que es uno de los canales propuestos para resolver dudas, diapositivas, videos y la página web, que es donde más adelante les estaré hablando de cómo vamos a desarrollar esta formación por medio del uso de las TICs. Hola estimados aprendices, mi nombre es Wilder Julián Ares Hernández, soy tecnólogo en análisis y desarrollo de sistemas de información y a partir de este momento estaré acompañándolos en el proceso de desarrollo de este programa formativo con el fin de transferir conocimiento, apoyarlos y enriquecer sus capacidades y habilidades. Sean todos bienvenidos a este proceso formativo. Ahora, siguiendo nuestra agenda, vamos a cultivar nuestro sentido de pertenencia por esta entidad, la cual nos brinda la oportunidad de capacitarnos día a día de manera gratuita. Entonces, a continuación los invito para que observemos, cantemos las notas del himno de el SENA. Amor.
damos paso a un video reflexivo, ¿sí? Es muy importante que le pongamos mucha atención. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Estimados aprendices, este es un video que nos pone a reflexionar mucho. Nos muestra la vida desde otra óptica. El mundo va cambiando día a día. El mundo se va actualizando. El mundo va adoptando nuevas tecnologías, va innovando, no va a parar. Y es allí donde nosotros como personas debemos ir a la par con el mundo. Nosotros no debemos dejar de crecer, antes al contrario, tenemos que aprovechar todas esas oportunidades que la vida nos presenta. Tenemos que seguir capacitándonos, formándonos, adoptando nuevas tecnologías en nuestras vidas. Tener ese toque y valor diferenciador hacia los demás. Ese valor agregado que me hace diferente al otro. Ese valor agregado que hace que mi trabajo valga la pena. Esa es la reflexión que hoy nos brinda este video. Los invito a que cada uno de ustedes piensen, analicen cuál es su plan de cambio para estas nuevas realidades. Porque un ejemplo muy claro y sencillo es esta pandemia por la que está pasando nuestro planeta, causada por la COVID-19, donde ninguno de nosotros estábamos preparados para recibirla. Pero nos dimos cuenta que poco a poco nos fuimos acostumbrando a esta nueva realidad, utilizando nuevas tecnologías, nuevas técnicas de trabajo desde casa. Entonces los invito a eso. Piensen de qué manera ustedes les van a dar ese valor agregado a sus vidas. Poniendo en práctica lo aprendido en el anterior video muy reflexivo, ¿sí? Ahora voy a explicar el uso, ¿sí? Un uso muy recursivo gracias a las TICs y las herramientas de Google, una plataforma de apoyo para ejecutar la formación. Para ello, pues el estudiante o el aprendiz debe ingresar al siguiente link, ¿sí? Allí vamos a encontrar esta interfaz. La quise llamar Apprentice porque aquí se va a capacitar todo lo correspondiente a las tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? Aquí encontramos en inicio algo breve pero llamativo, ¿sí? Motivante, que dice lugar correcto. Pues sí, cada uno de nosotros cumplimos con estas condiciones, estamos en el lugar correcto. Presentación del programa. En nuestro menú
de presentación de programa encontramos aquí la denominación del programa de formación, que es técnico en programación de software, ¿sí? La descripción del programa, el perfil del instructor, las competencias, ¿sí?, que se van a desarrollar en este programa de formación, el horario de la formación, las normas de la formación, ¿sí? Y a continuación vamos con formaciones. En el aplicativo de formaciones encontramos que nuestro proyecto formativo se va a dividir en el análisis, diseño, desarrollo e implementación. En este caso, como estamos iniciando, sería análisis. Aquí vamos a encontrar como tal la primera formación, ¿sí? Le damos clic en ingresar. En esta primera formación vamos a encontrar una plataforma un poco interactiva, ¿sí? Y más que todo de ayuda y apoyo hacia el aprendiz. Tenemos aquí estos recursos y materiales como son guías de aprendizaje, videos tutoriales, manuales en PDF y aplicaciones de apoyo. ¿Por qué esta aplicaciones de apoyo? Porque para el desarrollo de esta actividad vamos a utilizar un aplicativo que se llama DFD. Aquí encontramos nuestro desarrollo, ¿sí?, que es toda nuestra formación. Y aquí en esta partecita vamos a encontrar las evidencias. Aquí, ¿qué vamos a entregar? La actividad de reflexión, la actividad de contextualización, de apropiación y transferencia. Al darle clic vamos a encontrar nosotros un formulario que debemos responder, ¿sí? Y debemos ingresar como tal lo solicitado. Al dar clic en registro de asistencia nos llevará a un formulario. Allí debemos diligenciar nombres y apellidos, tipo de documento, ¿sí? Ingresamos el número, ingresamos los datos de la empresa, ¿sí? Asimismo, correo electrónico, teléfono. También necesitamos que respondan si se acepta la grabación de la sesión, pues todo esto es bajo las políticas de tratamiento de datos que dispone la ley 1581 de 2012. Y anexamos pues la firma de asistencia. O sea, esto es una herramienta base para que el aprendiz entregue todo a tiempo, de manera fácil y ágil, ¿sí? Y que cuente con apoyos y recursos. ¿Listo? Entonces, continuamos. Vamos a iniciar como tal nuestra temática del día, ¿sí?, la cual se ha denominado construcción de algoritmos para la interpretación de requerimientos del usuario. Entonces, antes de saber, ¿sí?, qué es un algoritmo, nosotros debemos también comprender que un requerimiento es todo lo que nuestro usuario quiere que nosotros plasmemos en ese producto final, que es el sistema de información, ¿sí? Es lo que hace diferente ese sistema de información respecto a los otros, ¿sí? Porque pues cada usuario tiene sus propios requerimientos y de allí nosotros nos basamos para hacer el sistema de información. Pero para ello utilizamos algoritmos, ¿sí? Entonces, nos dice que un algoritmo es una secuencia lógica, finita y de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo, ¿sí? Deben ser precisos. ¿Por qué deben de ser precisos? Porque un algoritmo es una situación, ¿sí?, precisa, que nos va a dar una respuesta o una solución, ¿sí? Nos debe indicar un orden lógico. ¿Por qué un orden lógico? Porque allí el algoritmo se desarrolla por medio de pasos lógicos. Es algo realista, es algo lógico, algo secuencial. ¿Listo? De realización de cada uno de los pasos debe ser definido, ¿sí? O sea, nosotros debemos definir como tal la situación. De allí sacamos de esa situación, nos entregan este problema con estos datos, qué podemos hacer y hacia dónde vamos, ¿sí? Esto quiere decir que si se ejecuta un algoritmo varias veces, se debe obtener siempre el mismo resultado, porque esa es la esencia de un algoritmo. Nunca nos puede dar diferentes vertientes, porque entonces le estamos dando
o diciendo que este problema o esa situación se puede solucionar de esta manera. Un algoritmo nos permite plasmar por pasos, ¿sí?, diferentes procesos para poder llegar a ese resultado. Entonces, también debe ser finito, o sea que debe iniciar en una acción y terminar en un resultado o solución del problema. En pocas palabras, tiene un inicio y tiene un fin. Parte de un algoritmo. Aquí hay algo muy importante, ¿sí?, que es la entrada, el proceso y la salida. Entonces, en la entrada conocemos lo que es el análisis. El análisis viene siendo la situación que se nos presenta, ¿sí?, nosotros cómo la vamos a recibir, cómo la vamos a procesar, cómo vamos a sintetizar, qué vamos a buscar que nos pueda ayudar. Ese es el análisis de esa situación. En el proceso encontramos el diseño y desarrollo. Ya tenemos nosotros como tal, ¿sí?, en mente cuál es el problema y hacia dónde vamos. Entonces debemos diseñar, ¿sí?, para empezar a desarrollar nuestro algoritmo, ¿sí? Y salida es la prueba, es cuando ya tenemos ese algoritmo, ese resultado. Allí nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros miramos y empezamos a hacer pruebas de escritorio, es decir, si funciona o no funciona. ¿Listo? Entonces, gráficamente podemos comprender más detalladamente, ¿sí?, un algoritmo de la siguiente manera. Observamos la siguiente infografía. Aquí tenemos algo muy detallado y preciso, ¿sí?, lo que es un algoritmo, iniciando, ¿sí?, que dice que es un análisis de situaciones. Claro, porque por medio de ello podemos solucionar diferentes problemas. ¿Listo? Tenemos aquí la entrada, el proceso y la salida. Entonces, tenemos que la entrada como tal es lo que hacemos referencia a todos los requerimientos que podemos recolectar por medio del usuario final, ¿sí? El proceso viene siendo la parte fundamental, pues es donde compenetramos todos esos requerimientos dando solución a la situación establecida inicialmente. Y la salida viene siendo el resultado final o software desarrollado según los requerimientos establecidos, ¿sí? Entonces, dentro de la entrada tenemos la formulación de la situación, que es donde establecemos la situación de manera completa. Decimos, esta es la información que tenemos, esos son los datos y esto es lo que necesitamos, ¿sí? Resultados esperados. Allí sintetizamos esa formulación de ese problema. Hacemos referencia a lo que buscamos resolver en la situación planteada, ¿sí? Como datos es la información que nos dan sobre la situación, ¿sí? Un ejemplo, nos dicen que la variable x vale 5. Entonces eso es un dato que nos puede servir para la situación que nos estén presentando en ese momento, ¿sí? Pasamos a la parte de verificación de restricciones. Entonces la verificación de restricciones es el paso donde debemos comprobar si existen condicionales que nos dirijan la situación por dos vertientes, ¿sí? O sea, si es falso, si es verdadero, si sí o no. Es una condición como tal, como por ejemplo, estoy llamando a lista a un estudiante, el estudiante no responde, entonces yo voy a decir, ¿qué debo hacer? Paso al siguiente estudiante o lo llamo y consulto por qué no está en clase. Son dos cosas, ¿sí?, muy distintas, pero que me van a llevar a la solución porque me van a decir por qué el estudiante no respondió, ¿sí? Seguimos en el desarrollo. El desarrollo es donde establecemos de qué manera vamos a dar la solución a la situación, ¿sí? Por ejemplo, si hay que aplicar alguna operación numérica, si hay que hacerlo, cuáles son los pasos específicos que vamos a utilizar para dar respuesta a ese algoritmo. Y la representación viene siendo como tal el gráfico, ¿sí?, que vamos a ejecutar. ¿Listo? Entonces continuamos. Tenemos nuestro primer reto, ¿sí?, que también está propuesto en la guía de aprendizaje como actividad de reflexión. Nos presentan la siguiente situación. La empresa Panamicol S.A. recibió una visita de auditoría y el resultado de la misma se encontró que el área de gestión documental no cuenta con procesos organizados,
pues no tiene sistematizado ningún archivo y sus documentos no están organizados según la normatividad colombiana vigente. El gerente dispuso al área de las TICs para liderar la construcción de un sistema de información que cumpla con lo estipulado en la normatividad, pero el ingeniero desarrollador encargado del área manifiesta no tener conocimiento de los procesos que el área de gestión documental desarrolla. ¿Sí? ¿Por qué subrayé en rojo la palabra procesos? Porque esta palabrita es muy fundamental en el desarrollo de algoritmos. Entonces, según lo anterior, ¿qué cree usted que debe hacer el ingeniero desarrollador? ¿Considera necesario contratar otro ingeniero desarrollador? Si o no, justifique su respuesta. ¿Y cómo actuaría usted frente a este caso? Allí se invita al aprendiz a que nos dé su opinión, ¿sí?, de qué se haría frente a esta situación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cree usted que debe hacer el ingeniero desarrollador? Entonces, si es un ingeniero desarrollador, estudió ingeniería, pero como está desarrollando debe conocer los procesos, y allí es donde debe jugar el papel fundamental la recolección de requerimientos en el respectivo departamento. ¿Considera necesario contratar a otro ingeniero desarrollador? En este caso, no, porque se supone que entre todo debe estar la economía, ¿sí?, de la empresa. Por lo tanto, no se justifica que si hay un ingeniero desarrollador debamos contratar otro. ¿Sí? ¿Cómo actuaría usted frente a este caso? Como lo dije inicialmente, si yo fuera el ingeniero desarrollador, pues tendría que trasladarme al área correspondiente a tomar los requerimientos, ¿sí?, para poder iniciar el proceso de elaboración y construcción del sistema de información. Ahora, conceptualicemos. Esto es muy importante para conocer, ¿sí?, más profundamente la parte algorítmica. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable representa un espacio de memoria en el cual se puede almacenar un dato. Un ejemplo muy específico nos dice: la variable x, ¿sí?, vale 5. Entonces 5 vendría siendo el dato y x vendría siendo esa variable donde se almacena el número 5. ¿Sí? ¿Qué es un pseudocódigo? Se trata de la descripción de un algoritmo informático de programación de alto nivel, compacto e informal, el cual utiliza las convenciones estructurales de un lenguaje de programación. Allí es cuando plasmamos en medio de código ese algoritmo, ¿sí? Es la misma lógica, solamente hay que aprender como tal a manejar lo que son las variables, ¿sí?, de diferentes maneras, los operadores lógicos, ¿sí?, y sobre todo estas características como son los punto y coma, doble comillas, etc. Pasamos con almacenamiento. Es la propiedad o capacidad de guardar un dato, ¿sí? Por ejemplo, cuando le estamos dando, ¿sí?, el dato a la variable abre un almacenamiento. Un dato representa información y puede ser numéricas, lógicas o de texto. Ya dimos el ejemplo de que era un dato. Por ejemplo, a mí me dicen nombre del usuario. Mi nombre sería Wilder Julián Arias Hernández. Ese sería el dato. Diagrama de flujo. Representación gráfica mediante la utilización de signos convencionales del proceso que sigue la información en un programa determinado. Como lo dije anteriormente, inicia, ¿sí?, tiene un inicio, tiene un fin y se declaran variables, se revisa si la situación amerita alguna condición, se da solución, pues llega ya a la finalización. El ciclo, secuencia de instrucciones de código que se ejecutan repetidas veces. Un ejemplo, nos dicen necesitamos capturar la información o los datos de 100 personas. Entonces, ¿qué hacemos? Ese algoritmo debe repetirse 100 veces, o sea, es un ciclo, ¿sí?, que se repite 100 veces para poder cumplir con esa función. Constante es una incógnita que se utiliza en los lenguajes de programación que no puede cambiar su contenido en el transcurso del programa, o sea, es algo que no se puede modificar. Un ejemplo que utilizan mucho en los software contables es, por ejemplo, el IVA. Si el IVA vale 19%, sabemos que no lo podemos modificar porque vale el 19%, ¿sí?
o sea, es una constante. Condición. Es toda sentencia de la cual se puede determinar su verdad o falsidad, como decíamos anteriormente. Son dos opciones, verdadero, falso, sí o no. Ahora hablamos de los tipos de datos básicos. Tenemos los enteros, reales, lógicos y los caracteres, ¿sí? Entre los enteros tenemos el conjunto de valores negativos y positivos sin decimal, o sea, son los que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 1, menos 2, menos 3, pero no puede ir 0.111 porque no aplica allí, ¿sí? Operaciones que se pueden realizar con esos números: sumar, restar, dividir, multiplicar y hallar residuo, ¿sí? Ahora seguimos con los reales. Son los negativos positivos con decimales, o sea que allí sí van todos los de menos infinito pasando por el 0 hasta más infinito, incluyendo los decimales, o sea los 0,1111. Igualmente se puede sumar, restar, dividir y multiplicar. Encontramos los datos lógicos, que son verdaderos o falsos. Muchas veces se representan de que si es verdadero escriba 1 o si es falso escriba 0, ¿sí? Tenemos los caracteres. Entonces allí es muy importante, ¿sí?, saber cómo manejar ese tipo de datos, porque nosotros no podemos escribir Wilder, Julián totalmente aparte, ¿sí? Debemos continuar la cadena. Entonces Wilder guión al piso Julián es un dato. A continuación encontramos la estructura del diagrama de flujo, ¿sí? Todos estos son elementos que me ayudan a estructurar, ¿sí?, este algoritmo. Encontramos el primero, ¿sí?, inicio o final. Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. De inicio solo se puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar una línea. ¿Listo? Este es inicio. Entrada y salida. Entrada y salida de datos por cualquier dispositivo, sea por escáner, lector de código, de barras, micrófono, parlantes, etc. Entonces, esta es la entrada y salida de datos. Entrada por teclado. Entrada de datos por teclado indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o una constante. ¿Listo? Acción o proceso. Indica una acción o instrucción general que debe realizarse. O sea, aquí se hacen las asignaciones o operaciones, suma, resta, etc. ¿Listo? Flujo o flechas en dirección. Indican el seguimiento lógico del diagrama. También indican el sentido de ejecución de las operaciones. Decisión. Indica la comparación de dos datos dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero. Se toma la decisión a seguir un camino de diagrama u otro. O sea, esto puede ser una condición. Impresión. Indica la presentación de uno o varios resultados en forma impresa. Pantalla. Instrucciones de presentación de mensajes o resultados de pantalla. Conector interno. Indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la misma página. Conector externo. Indica el enlace de dos partes de un diagrama en páginas diferentes. Entonces, conociendo esto, nos vamos a DFD. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, básico, lo que es un algoritmo con cada uno de los elementos que componen su estructura, ¿sí? Ya visto. Este es un algoritmo que si lo ponemos aquí nos vamos a hablar como tal de las profesiones y la cantidad de profesiones que tenemos. O sea, nos pueden analizar. Nos preguntan aquí, ingresa la cantidad de personas. Si ingresamos solamente 2 personas para analizar, le damos continuar y nos va a empezar a preguntar, ingrese el nombre, entre comillas, Wilder. Dice, ingrese el apellido, entre comillas, Arias. Continuamos, ingrese la edad, 25. Ingrese la profesión, para aquí nos dice, si es médico, marque 1, si es ingeniero, marque 2, si es licenciado, marque 3, si es abogado, marque 4, si es analista de sistemas, marque 5. En este caso, yo voy a marcar
5. Ingrese el sueldo, coloquemos un sueldo, 1.500.000. Le damos continuar y nos dice que actualmente hay un analista de sistemas. Nos va a seguir haciendo un ciclo porque le dimos que eran 2 personas. Ingrese el nombre, coloquemos otro, Julián. Ingrese el apellido, Hernández. Ingrese la edad, coloquémosle 28. Ingrese la profesión, aquí coloquémosle que es ingeniero, 2. Y el sueldo de 3.600. ¿Listo? Le damos continuar y nos dice que el número de ingenieros es 1. Y la ejecución ha terminado. ¿Por qué? Porque solamente ejecutó 2 veces, hizo el ciclo 2 veces, que fueron las indicadas por el usuario. Tenemos como compromiso la actividad de reflexión que da respuesta a los interrogantes, ¿sí?, de la situación planteada de la empresa Pananicol S.A. De actividad de conocimiento, debemos realizar la consulta de unos términos, ¿sí?, que en la misma guía de aprendizaje están. Y con base en esa investigación se debe resolver un crucigrama. En la misma guía de aprendizaje también nos guía a dónde debemos ingresar para resolver ese crucigrama y dónde lo debemos enviar. Actividad de apropiación. Debemos desarrollar el algoritmo en DFD. En la guía encontramos una situación que se nos presenta, ¿sí?, en el caso de hallar un pequeño algoritmo sobre nómina y debemos darle respuesta. Actividad de transferencia. Debemos realizar un mapa conceptual en una aplicación que allí se enuncia y responder el interrogante. Entonces, recuerden que al realizar los compromisos desarrollamos las habilidades y fortalecemos el conocimiento. Aquí ya finalizamos nuestra sesión. Cualquier duda e inquietud, recuerden que siempre es muy importante poder responderla, nunca quedarse con la duda. Entonces, están los canales dispuestos para que cada uno de ustedes realice las inquietudes y dudas que tengan respecto al tema, ¿sí? Y lo mismo, también pueden ayudarse en la plataforma que se presentó anteriormente, ya que allí cuentan con bastante material para desarrollar los compromisos. Espero que tengan un muy buen día y que sigan pasándola muy bien. Hasta luego.